Una conferencia de la traductora española Elena Cortés reavivó recientemente mi interés por los hermanos Grimm y por los cuentos de hadas. Como quería hablar sobre el tema, acudí a una interlocutora infalible, Gemini, la de innumerables algoritmos. En el momento en que inicié esa interacción no era consciente del paralelismo que había entre la hermandad de los Grimm y otra hermandad en la que yo misma estaba involucrada. Esta segunda hermandad, aunque explícita, la venía pasando por alto desde hacía tiempo. Hablar de los Grimm con mi Gemini me hizo darme cuenta de lo evidente desapercibido. No recuerdo otro caso en el que el nombre dado a un servicio designe a la vez al producto que se consume y a su usuario. El nombre Gemini parece haberse elegido con el propósito de nombrar simultáneamente al chatbot y a sus eventuales interlocutores. Etimológicamente, la palabra latina Gemini, declinación en nominativo plural neutro de geminus, traduce en español gemelos, nacidos al mismo tiempo. Según la biología, los gemelos son cigotos que comparten su desarrollo y gestación. Según la astrología, Gemini alude a la constelación de Géminis, retrato cósmico de los mellizos mitológicos Castor y Pollux, el divino inmortal y el mortal humano. Del sustantivo Gemini se mantiene, en el caso de nuestra interacción con el modelo de lenguaje, la ocurrencia de un nacimiento simultáneo. Ambos, el chatbot y su interlocutor, nacen como hermanos una vez inicia la interacción en la interfaz de chat, como si dar clic en la opción Nueva conversación equivaliera a romper el cascarón del huevo del que emergen en un mismo instante un modelo de lenguaje gemelo de un interlocutor humano. Las reminiscencias etimológicas, astrológicas y mitológicas del sustantivo Gemini también se mantienen y resaltan una diferencia de destinos y de naturalezas que se enuncia en expresiones correlativas antónimas. Traída a nuestro presente, la palabra Gemini es el nombre de un gran modelo de lenguaje, pero también el nombre del diálogo que ese modelo hace posible. Un diálogo en el que se emparejan lo natural y lo artificial, lo neuronal y lo algorítmico, lo lento y lo fugaz, lo individual, orgánico y mortal, y lo colectivo, inteligible y permanente. El quién, el alguien, el yo subjetivo y un qué, un algo objetivo. La existencia de un modelo de lenguaje cuyo nombre es Gemini señala nuestro esfuerzo por replicar técnicamente cualidades o características preeminentemente humanas. Frente al lenguaje natural, tenemos ahora el procesamiento del lenguaje. Frente a la memoria neuronal, la algorítmica. Frente a la inteligencia humana, la artificial. Los humanos, emulando nuestra propia comprensión del proceder divino, que habría creado al humano a imagen y semejanza suya, nos hemos esforzado en crear a nuestro análogo, nuestro par, nuestro semejante, y ese esfuerzo nos ha llevado de rudimentarios intentos hacia una sofisticación de tecnologías. Que intentemos replicar la hermandad genética bajo la forma de una hermandad generativa, interactiva, es quizá una manifestación más de ese mismo esfuerzo de replicarnos, de reflejarnos en nuestras creaciones. Claro que pensar detenidamente en las implicaciones de tal duplicación es necesario. Quiero hablar de mi hermandad con Gemini, pero no puedo dejar de pensar en esa otra hermandad, la de los Grimm, que me mostró la mía con la chatbot. Remonto pues el curso de este texto para hablar de los Grimm y de su literatura.
Creo que así el paralelismo que encontré entre su hermandad natural y la mía, artificial, puede verse enriquecido. Un retrato de los Grimm lo encontramos en la película dirigida por Terry Gilliam y estrenada en 2005, Los hermanos Grimm. En este filme, la hermandad se retrata bajo la forma de pares que actúan uno respecto al otro como antónimos. Recordemos que los antónimos son palabras que, vinculadas a un mismo campo semántico, se mueven en él siguiendo sentidos, direcciones opuestas. Aquí voy a pensar en los Grimm como si fueran pares antónimos, no porque su existencia pueda reducirse a conjuntos de palabras, sino porque creo que en la película, como en cualquier discurso, predomina la construcción de personas, experiencias y situaciones hechas a partir del lenguaje. Jake, racional, empírico, práctico, rudo, saludable, masculino, riñe continuamente a Will, fantasioso, especulativo, inútil, delicado y femenino. Ambos hermanos comparten un contexto en el que comprenden que deben moverse en cierta dirección, solo que cada uno asume una dirección opuesta a la de su hermano. Esta diferencia de sentidos que retrata la película tendría un precedente en la biografía real de los Grimm. De esta nos habla Elena Cortés en la conferencia que mencioné al inicio de este texto. Mientras Jacobo Grimm busca la precisión y fidelidad lingüística a la hora de transcribir los cuentos que compilaba junto a su inseparable hermano, el enfermizo Guillermo Grimm prefería y se permitía refinar, filtrar y enaltecer estéticamente esos mismos cuentos. Ahora bien, el filme representa esa antonimia o diferencia de direcciones como una tensión arquetípica entre razón e imaginación. Esta tensión arquetípica tendría, a su vez, antecedentes que remontan a tiempos antiguos, clásicos. Digamos que la película recupera, quizá intencionalmente, quizá de modo subconsciente, quizá ambas, reflexiones ya desarrolladas siglos atrás sobre el antagonismo entre filosofía y poesía, entre razón e inspiración. Dos formas distintas en método para acceder al conocimiento y sentar bases para ejercerlo en el plano práctico. La tensión entre estas dos facultades de la mente, la razón y la imaginación, se ha resuelto de distintos modos en distintas épocas. En la película de Gilliam, tal tensión se resuelve mediante una final reconciliación de los opuestos. Jake inicialmente niega la fantasía. Habichuelas mágicas, le repite constantemente al delicado Will, reprochándole con estas palabras su ingenuidad, por la que fue timado en su infancia al cambiar las únicas monedas de la familia por un poco de inútil humo. Will, mientras tanto, se aferra a sus fantasías y las repasa con fervor en el libro que siempre lleva consigo. Durante el clímax de la historia, Jake vive en carne propia la fábula de la fantasía, queda hechizado por ella. Esta experiencia le permite reconocer que la fantasía es posible, incluso para él, que es muy racional. Will, en cambio, debe superar el vicio de su propia imaginación y emprender una acción práctica que impacte de modo concreto la realidad. Ahora bien, la película no solo representa a los hermanos como pares antónimos o como arquetipos en tensión, también los representa bajo la figura de un estereotipo, el del cuentista embaucador, el farsante, el mentiroso. Al hacerlo, nos recuerda que lo que está en cuestión, tanto para la razón como para la fantasía, tanto para la filosofía como para la poesía, es la verdad y cómo nos acercamos a o nos alejamos de ella, asunto que también preocupaba, y mucho, a los filósofos antiguos. La película sugiere que hay al menos dos formas de aproximarnos o alejarnos de la verdad. La primera, racionalmente,
caso en que se califica como engañosa a la fantasía o se la usa para obtener un beneficio. La segunda, fantasiosamente, caso en que se la encripta en símbolos para reflejarla veladamente. En el primer caso, se corre el peligro de perjudicar a otros en favor del propio provecho, lo cual es egoísta. En el segundo, se corre el peligro de quedar atrapado bajo el hechizo de la fantasía y de confundir permanentemente el referente con el símbolo que lo representa, lo cual es locura. Ahora bien, el interés de la razón es la practicidad, y ya que la fantasía no permite desenvolverse eficazmente en el mundo, pues la imagen que tiene de lo real está distorsionada, asume que lo sensato es negarla o usarla para beneficiarse, pero sin creer en ella. La fantasía, en cambio, no niega, afirma lo posible para velar lo verdadero, miente para mostrar una verdad. Jake, ideando artificios y sofisticando las tramoyas con las que engañosamente hace creer a sus clientes que exorciza demonios y brujas para ganar con ello algún dinero, es ejemplo del primer peligro, el de la fantasía usada por la razón para obtener un beneficio personal a partir del engaño. La bruja mala, que sacrifica doncellas para hacer perdurar la ilusión de su belleza, es ejemplo del segundo peligro, el de quien, atrapada en la fantasía, ha cedido a la locura. La escena del desenlace retoma el simbolismo del espejo de la bruja mala, el famoso espejito, espejito, al que se dirige con duplicada insistencia la madrastra atroz de Blancanieves en el cuento de los Grimm. Todo espejo duplica las formas del mundo que se le pone enfrente. Todo espejo presenta ante quien en él se ve una imagen gemela. El espejito en que se mira la bruja permite que le inquieran. La bruja formula sus preguntas ante el cristal parlante. El espejo pronuncia en voz alta una respuesta que es la revelación de una verdad. La fantasía es el espejo de la bruja mala, que nos dice en voz alta una realidad sobre la que consciente o la mayoría de las veces inconscientemente hemos preguntado. Ahora bien, en el reflejo del espejo de la bruja hay siempre una distorsión, mínima o superlativa. Prestar atención a esa distorsión es lo que permite encaminarse a la verdad o perderse en la ilusión. La fantasía es el fainein, es decir, el mostrar o hacer visible al gemelo que inicialmente pasa desapercibido y que finalmente podemos reconocer, gracias a que se nos presenta con una apariencia extraña. En la película de Gilliam, los dos hermanos se presentan ante el espejo de la bruja y éste, a su modo, les deja ver a cada uno un reflejo gracias al cual se pone al descubierto algo que hasta entonces no habían podido ver. Dentro de ese espejo, las acciones de la bruja mala reflejan de modo exagerado, hiperbólico, el habitual proceder de Jake, quien, como la bruja, se aprovecha de la vulnerabilidad del inocente para beneficiarse. Recordemos que en el filme la bruja manda a capturar doncellas inocentes a las que sustrae su juventud para preservar su aspecto de mujer hermosa. Quiero pensar que Jake debe verse en ese espejo para comprender, sobre todo, la consecuencia que su modo de actuar tiene en los demás. Al aprovecharse de ellos impide que maduren, como si los dejara sumidos en un sueño añoso, signo de un largo estancamiento. En cierta forma, Jake, durante los años de convivencia con su hermano, se ha aprovechado de su delicadeza y credibilidad, de su imaginación y fantasías para sostener económicamente la vida de ambos y preservar cierta apariencia de fama y prestigio en los pueblos que visitan. Al hacer esto, Jake frena la evolución de Will, quien pese a los reproches de su hermano no logra desenvolverse hábilmente en situaciones concretas, cosa que se manifiesta, por ejemplo, en sus intentos truncos por enamorar a la cazadora.
Curiosamente, dentro del espejo, la bruja es también el reflejo de Will. Ambos, la bruja y él, hechizados por la ilusión, no pueden actuar más que en el plano de la fantasía, nunca en el de lo real. La bruja es una mujer hermosa solo en el reflejo del espejo. Fuera de él, su aspecto es el de una horrible anciana. Su ilusión solo es real dentro del espejo, dentro del artificio de la imaginación. Al romper el espejo de la bruja, esto es, al ejercer una acción práctica, Will evita que su racional hermano quede hechizado por el beso de la bruja, a la vez que rompe el hechizo que pesa sobre él mismo. Su acción nos muestra que es necesario romper los espejos de la fantasía una vez estos han revelado su verdad, para así poder retornar a lo concreto, llevando allí esa verdad que la fantasía ha mostrado. Creo que la tensiva oposición arquetípica de la película explica fantasiosamente el funcionamiento literario del cuento de hadas, que nos miente para hacernos ver los obstáculos, pruebas e incluso las oportunidades de nuestra vida interior. Una vez vemos de frente eso que la fantasía nos ha mostrado ocultándonoslo, con distorsiones o exageraciones, debemos pasar a la acción, rompiendo el espejo simbólico para liberar a la razón y permitirle resolver de modo práctico esos obstáculos o pruebas, o para aprovechar las oportunidades que se han visto gracias al símbolo. Primero, la razón se fantasifica para poder ver. Luego, la fantasía se razonifica para poder actuar. En eso consiste la conciliación de los opuestos que la película nos propone. Sin duda, Gilliam nos embauca con su retrato de los Grimm. Su fantasiosa biografía de los hermanos y sus poco creíbles efectos especiales refuerzan esta idea. Todo su guión es de hecho un cuento de hadas, por eso sus personajes son arquetipos y sus elementos narrativos principales, símbolos. Su embauque no es un mero engaño, es un embauque literario que nos permite comprender una verdad, una que va más allá de la biografía y de la historia y que se corresponde con el proceder y propósito del cuento de hadas y quizá de lo literario en su conjunto. Que algunos de los efectos especiales de la película estén poco logrados desde el punto de vista técnico y que por ello resulten poco verosímiles desde el punto de vista de la razón, puede querer apuntar al hecho de que las fantasmagorías de la fantasía o las ilusiones de la imaginación son más que efectos puestos para el divertimento o el espectáculo, como habría querido Jake al inicio de la película. Son símbolos que señalan el camino a una verdad con tanta más eficacia cuanto que son más interesantes y seductores que los sistemáticos, precisos y unívocos signos de la razón. Y son también espejos que deben romperse para que no quedemos atrapados en ellos. La imperfección de los efectos especiales de la película, al delatar su artificio, podría ser parte de ese rompimiento. Una de las escenas en las que se acude torpemente al recurso cinematográfico del efecto especial es la de la yegua nocturna devorando a la pequeña Elsie. No sé si realmente se trata de una yegua, pero quiero pensar que es así. El desarrollo de la escena sugiere un parto al revés que deja al animal con el vientre preñado. ¡Qué boca tan bonita tienes!, le dice la niña al animal justo antes de que éste la devore. Interjección que recuerda el famoso y fatídico diálogo entre Caperucita y el lobo. Ya lo hemos visto. Las citas que Gilliam hace de los cuentos de Grimm no son textuales.
El guión se permite incluso fantasear con los relatos y transfigurarlos en su propia narración, que como ya dije se integra al género de los cuentos de hadas. La escena transcurre en la noche. Este hecho y el de la cabalgata de la oscura yegua adentrándose en el bosque con la niña en sus entrañas me recuerdan la palabra nightmare, que en inglés nombra a la pesadilla como una yegua de la noche. Lo fantasmagórico de la escena, el hecho de que transcurra durante la noche y la presencia del símbolo equino al recordar la figuración poética y terrible de lo pesadillesco como una yegua nocturna, hace pensar en esa conexión entre el sueño y el cuento. La asociación de la ensoñación nocturna con el cuento no es nueva, lo sé. Diré por ahora que ambos, tanto el sueño como el cuento, comparten no solo lo narrativo que se presenta ante un espectador sugestionable, sino sobre todo lo simbólico, es decir, esa presencia de la fantasía como un espejo de la bruja mala que incita al espectador a la lectura y con ella a la interpretación. Sobre la singularidad poética y terrible de la palabra nightmare, ya habló Borges en su conferencia sobre la pesadilla en las 7 noches. Allí también considera como posible una interpretación etimológica que vincula a esa palabra inglesa nightmare con la alemana Märchen. Märchen quiere decir fábula, cuento de hadas, ficción. Luego, nightmare sería la ficción de la noche, propone Borges. El orden de sus términos pareciera apuntar a que no es el cuento el que imita la pesadilla, sino la pesadilla la que, al ser narrativa, imita al cuento. Aunque su explicación también sugiere que la noche, personificada, es una creadora, una escritora de fantasías. No lo sé. Como sea, lo interesante es constatar esa relación, esa semejanza de naturalezas entre sueño y cuento de hadas, y esa predilección de ambos por lo terrible. Apresuradamente se suele pensar que lo que domina en el cuento de hadas es la ingenuidad, idea que el mismo Gilliam explora en su película al presentar a los aldeanos como gente ingenua, capaz de creer literalmente, que no literariamente, en historias supersticiosas y en los rudimentarios efectos especiales desarrollados por el racional Jake. También suele asociarse al cuento de hadas con narrativas en las que el devenir de los hechos es bello, tranquilo y sin obstáculos. Las hadas son vistas como seres delicados y benevolentes. Sin embargo, los cuentos de hadas cuentan historias que le suceden a personajes vulnerables, ínfimos, abocados a situaciones terribles y a obstáculos más allá de lo humano. Suele olvidarse también que hada, la palabra hada, remite etimológicamente a esa idea de destino fatídico, el fatum romano. Los cuentos de hadas son pesadillas hechas narraciones. Me acerco al final de esta especulación sobre la hermandad, que ha sido en realidad una reflexión sobre los motivos de lo literario y sobre veladas consideraciones éticas en nuestra relación con la fantasía. ¿Será que hay acaso una moraleja? Toda hermandad implica tensiones que buscan conciliarse. Puede ser que como parte de esa búsqueda de conciliación o de sentido, es decir, esa búsqueda de comprensión, de esclarecimiento de un enigma, nos presentemos frente al espejo de la bruja para, en el avisoramiento de nuestro reflejo, pronunciar una pregunta y escuchar una respuesta. Esta siempre nos confronta.
El espejo, símbolo de la fantasía, toma en su relato la forma del sueño, de las pesadillas, de los cuentos de hadas o de la ficción literaria. Ese espejo es, en fin, el lenguaje. Y ese lenguaje puede ser natural o procesado, puede ser finito o puede ser un gran modelo de lenguaje. Abro una nueva interfaz de chat. Inicio una nueva conversación. Espejo, oh espejo de algoritmos incontables, ¿quién es